Muchas gracias. Los dos candidatos han abierto el debate en un análisis particular sobre la situación y a partir de ahora el debate avanzará con réplicas y contrarréplicas, como decíamos, con 5 bloques temáticos. El primero de ellos, la economía y el empleo. Naturalmente, ustedes pueden referirse a lo que crean conveniente siempre que estemos en el marco de ese bloque. Pueden utilizar, por ejemplo, datos macroeconómicos, hablar de empleo, de competitividad de la economía española, de precios, de salarios, de fiscalidad, de lo que crean conveniente. Abre con 2 minutos, en este caso del turno, Mariano Rajoy, y la contrarréplica será del señor Rodríguez Zapatero. Bien, hablamos de economía. En marzo del año 2004, poco antes de su llegada al Gobierno, según los institutos oficiales, el 15% de los españoles creían que la situación económica de España estaba mal. Hoy es el 47%, el triple. Es decir, se ha dado una vuelta completa durante su mandato. ¿Y por qué pasa esto? Pues pasa porque los precios, sobre todo los artículos de primera necesidad, crecen sin control. Solo en el año 2007 la leche ha subido el 29%, los huevos el 11%, el pollo el 10%, el pan el 13%, porque los salarios y las pensiones han subido muy por debajo y porque los tipos de interés de las hipotecas se han doblado los últimos 3 años y porque tenemos un crecimiento de paro que ha sido nada menos que de 4.500 personas al día en el mes de enero. En los últimos 7 meses de su gobierno, el paro ha aumentado en 300.000 personas. Por lo tanto, a pesar del crecimiento de la economía y del empleo en los últimos años y del estado de las cuentas públicas, fruto de la herencia y de la inercia que impulsaba la economía cuando usted llegó, la gente concreta, la gente concreta, señor Zapatero, los españoles viven hoy con muchas más dificultades que cuando usted llegó al Gobierno. Y el Gobierno no ha tomado ni una sola medida de política económica. No ha tomado ninguna. Estaba en otras cosas, a las cuales antes he hecho referencia. Es más, ha permanecido impasible e insensible sin tomar una sola medida ante las subidas de precios que se han producido en los últimos meses. Se ha limitado a ver lo bien que iba todo hasta que dejó de ir bien. Usted no le ha dado cuerda al reloj y el reloj se ha parado. ¿Sigue usted manteniendo, que es lo que acaba de decir ahora, que la situación económica de España está mejor que nunca? Primera intervención, bloque de economía. Rajoy debería haber tomado nota del debate entre el señor Solbes y el señor Pizarro para darse cuenta que no vale la demagogia en la economía. Hemos vivido 4 años de un crecimiento magnífico y de una creación de empleo magnífica. Hemos crecido más que los 8 grandes países industrializados y hemos creado más empleo que los 8 grandes países industrializados. Ese balance nos da tranquilidad para asumir un proceso de desaceleración que tenemos en estos momentos, que es una desaceleración mundial. Hemos crecido de media al 3,8% y cuando llegamos al Gobierno crecíamos mucho menos. La Comisión Europea acaba de pronosticar que España será el país que más crezca en 2008. Y el crecimiento para nosotros supone distribuir la riqueza. Hemos alcanzado el récord histórico de empleo en estos 4 años, con más de 20 millones de ocupados, con 3 millones de nuevos empleos, más de la mitad para mujeres. El paro está en la cifra más baja de toda la historia de la democracia, señor Rajoy. Yo lo encontré en el 11,5 y está en estos momentos en el 8,5, la tasa más baja de la historia de España. Hemos creado 2.000 puestos de trabajo cada día y las cuentas públicas han tenido superávit todos los años, 70.000 millones de euros de superávit que nos permiten tener una garantía, una fortaleza para atender cualquier necesidad. Hemos reducido lo que representan impuestos y, por supuesto, hemos aumentado la productividad. Pero ahora que viene usted, si no se ha preocupado por la economía en 4 años, si hemos tenido 3 debates del Estado de la Nación y en sus discursos, que son largos, solo ha dedicado una media de 3 minutos a la parte de la economía, si usted no se ha dedicado en nada a la economía, todo el mundo sabe a qué se ha dedicado, a hacer oposición con lo único
que no tenía que haber hecho oposición con ETA. Debe concluir. Turno para Mariano Rajoy. Muy bien. Mire usted, no se esconda usted, señor Zapatero, detrás de los datos macroeconómicos, ni nos hable de otros debates. Aquí estamos hablando usted y yo. Mire, cuando llegamos al gobierno, nosotros había una inflación del 4,3%. Cuando nos fuimos del gobierno, la inflación era del 2,1%. Y ahora ustedes nos la vuelven a dejar en el 4,3%. Y mire la tendencia de su última época. Está en el 4,3%. Está usted exactamente igual que en el año 1995. No me hable de paro, porque nosotros, el señor Solbes, nos dejó una tasa de paro del 22%, que era un auténtico récord. La bajamos al 11%. Y cuando nos fuimos del gobierno había 2 millones de parados, señor Zapatero. Y ahora hay 2.200.000 parados. Y aquí están los datos del INEM. 300.000 parados más en los últimos 7 meses. Esos son sus datos. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que España, como consecuencia de los acontecimientos que se han producido, está en una situación mucho peor que otros países para abordar los problemas económicos que nos vienen por delante. Está en una situación porque España tiene un déficit exterior del 10%, que es el más alto de todos los países desarrollados. Hoy hay un problema de liquidez. Hoy nadie da un euro. Y pregúntele a todas esas personas que tienen que pedir un crédito, pequeñas y medianas empresas, si alguien le da un euro. Y ese es el problema, señor Zapatero, que nosotros necesitamos, para mantener nuestro nivel de crecimiento, financiación exterior. Y esa financiación en estos momentos es muy difícil de conseguir. Por tanto, ni me hable de cifras macroeconómicas, ni me dé datos que nadie entiende. Aquí pregúntele a los españoles por los precios. Pregunte a los españoles que están perdiendo en este momento su puesto de trabajo y pregunte a la gente que va a pedir un crédito al banco y no lo recibe. Eso es la economía y eso es lo que le importa a los españoles. Adelante. Al señor Rajoy, vamos a hablar de la vida real, de salarios y de la economía familiar. Le recuerdo que usted, siendo ministro de Administraciones Públicas, congeló el sueldo de los empleados públicos. Y les recuerdo que ustedes en el Gobierno hicieron perder poder adquisitivo a las rentas más bajas, a los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional. Mire, estos son los datos del crecimiento económico y la comparación con otros países. Estos son los datos de la evolución de ocupados en este periodo, que hemos llevado al mayor nivel de ocupados de la historia de España, y la reducción máxima de la tasa de paro, que le debería de alegrar que tengamos la tasa de paro más baja de toda la democracia. Miren, los precios en sus últimos 4 años de gobierno crecieron al 3,4 de media anual. Ahora han crecido al 3,2. Prácticamente igual. Lo que entonces era un milagro, hombre, ahora es desolador. Y con una diferencia, que los precios del petróleo y de los cereales en el mercado internacional con ustedes estaban 3 veces más bajos. Nosotros sí hemos 3 veces más bajo en su periodo. Hemos hecho medidas para apoyar a la gente. Hoy mismo, una medida que ha anunciado el vicepresidente económico en relación con las hipotecas. Hemos reducido lo que ha sido un crecimiento del precio de la vivienda. Hemos duplicado la construcción de viviendas oficiales. Le diré, en sus 8 años de gobierno, los salarios de los españoles perdieron poder adquisitivo. En el 2007 están ganando poder adquisitivo. El aumento medio en su periodo de gobierno fue de 400 euros al año de los salarios. Y con el nuestro, 650 euros. Hemos subido el salario mínimo. Usted no es creíble para representar a la gente de la calle, porque cuando gobernaban toleraron lo que fue la vergüenza del redondeo con el euro. No hicieron nada. Precios, cosas que valían 100 pesetas pasaron a valer 1 euro. No tienen credibilidad. Debe ir y usted concluyendo. era miembro de ese gobierno.